Bendiciones para todos en esta noche. Buenas noches para todos en esta hora especial que estamos acá. Un saludo especial para todos los que nos alcanzan a ver en esta transmisión. Hoy miércoles con los tips de los miércoles. El otro miércoles estuvimos hablando sobre los pasos del éxito. Pasos para el éxito. Hoy estamos trabajando. Hoy vamos a ver un tema bien especial, bien bonito. Y es la liberación, el pan de los hijos. La liberación, el pan de los hijos. Así que prepárate, toma apuntes para hablar sobre este tema que tenemos tan especial esta noche. Y que pues está siendo muy recurrente en este tiempo, y también está siendo objeto de discusiones, de posiciones en la vida cristiana. Hay quienes opinan, y saludos a Lili Campo 665, está aquí con nosotros, Dios te bendiga. Y un pueblo cristiano que opina, un sector del pueblo cristiano que opina que la liberación o el tema de la liberación no es un tema, sino que se debe usar para las personas de afuera, personas que aún no son cristianas, que el tema de la liberación no es para el pueblo cristiano. Sin embargo, por la experiencia que viví y por la experiencia que he experimentado siendo un pastor y siendo líder, siempre me pregunté por qué tanto enfermo en la iglesia del Señor, por qué incluso tantos escándalos a nivel de iglesia, y esto generaba una serie de situaciones, posiciones y mucho dolor en el pueblo cristiano. Saludos a todos los que se están conectando. A Giselle 21, a Sin Fronteras desde el otro canal. Órale, bendiciones a todos. Alejandra, todos. Por aquí hay nombre como en chino que no recuerdo, no veo bien. Juan también. Giselle, bueno, saludos a todos. La liberación, el pan de los hijos. Hoy vamos a tratar ese tema en particular, como la liberación es para el pueblo cristiano. Amén. Y desde la experiencia que yo he vivido, voy a tratarlo desde la experiencia que yo he vivido, porque nadie me puede quitar la experiencia que yo he vivido. Cualquiera puede opinar, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, eso no es. Pero la experiencia que yo he tenido con el Señor a través de de la liberación y de mi propia liberación, ha sido algo que ha marcado realmente mi vida y que me ha permitido hablar con más denuedo sobre estos temas y ser más transparente en lo referente a diferentes temas que uno no toca o no tocaba, o si los tocaba de una manera muy somera, porque tal vez uno batallaba también con esas situaciones. Entonces, bienvenidos todos. Vamos a compartir hoy especialmente, precisamente, este tema de la liberación es el pan de los hijos. Mire, yo tengo aquí una escritura importante para compartirles. Quiero que vayan al libro de Lucas, capítulo 13, versículo 10. 13, versículo 10. Libro de Lucas 13, 10. Y importante leerlo. Yo lo tengo aquí en la Biblia para explicar por qué la liberación, cuando hablamos de liberación hablamos de libertad, de ser libre. ¿Y ser libre de qué?
de ataduras. ¿Y ataduras de qué tipo? Pues los que atan son los demonios. Los que atan son los demonios. Los espíritus demoníacos son los que atan a las personas, ¿sí? Lucas 13:10 dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Mire usted, aquí el escritor nos describe exactamente, ¿sí?, que la enfermedad que sufría, ¿sí?, esta mujer, ok, era debida a un espíritu. Bueno, voy a decir que todas las enfermedades se originan en espíritus demoníacos, pero sí, hoy vamos a mirar cómo la mayoría de ellas vienen por algún tipo de influencia demoníaca. Miren, ok. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, ok, estaba doblada, y en ninguna manera se podía enderezar, ¿sí? ¿En dónde estaba enseñando Jesús? En la sinagoga, ¿sí? Hagamos una sombra de la sinagoga, la iglesia moderna, la iglesia actual, donde vienen los creyentes, donde se congregan las personas para recibir palabra. Desde luego ellos para recibir la Torá en ese tiempo, nosotros para aprender de la Biblia, de las Escrituras, no solamente la Torá, sino todos los libros que nos dejó el Señor en el compendio bíblico, ¿ok? Dice así: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó. Luego glorificaba a Dios. Observe usted que el Señor pone las manos sobre ella e inmediatamente se endereza. Pero anteriormente decía que tenía un espíritu de enfermedad. ¿Qué sucedió con el espíritu de enfermedad que la tenía encorvada? En el momento en que hizo contacto con el Señor, con las manos del Maestro, inmediatamente el espíritu de enfermedad salió de la mujer, por lo tanto ella se enderezó, ¿ok? Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, ojo aquí, porque cuando nosotros tratamos de atacar el hecho de que hayan liberaciones en el pueblo de Dios, ¿sí? Cuando atacamos eso, por aquí se conecta SNZZT. Hola, profe, debe ser algún estudiante. Hola, Dios te bendiga, Wendy, y a todos los que se han conectado. Giselle, bendiciones, gracias por conectarse. Les estaba diciendo entonces, mire usted, que el principal de la sinagoga, o sea, hagámoslo en forma comparativa, el pastor de la sinagoga estaba haciendo oposición a que se hiciera esta liberación, porque cada vez que se ora por un enfermo para la sanidad de esa persona, la persona, y decimos, y me acuerdo que nosotros orábamos en el tiempo antiguo cuando yo era pequeño, Dios te bendiga, mijo, te vaya muy bien, y echábamos fuera todo espíritu de enfermedad. Lo que pasa es que nosotros no le decíamos espíritu demoníaco, porque cuando hablábamos de demonio, pues entonces la persona podría sentirse mal en el sentido, uy, ¿cómo así que yo tengo un demonio? Pero entonces, ¿qué clase de espíritu tenía? Cuando decíamos fuera espíritu de enfermedad, ¿sí? Ahí está el detalle, miren. Y el pastor de la sinagoga o el líder de la sinagoga se opuso a esta liberación. Y ahí está el punto. Porque hoy, ya sea por ignorancia o por posición X o Y,
muchos están atacando el tema de que se hagan liberaciones en el pueblo de Dios y con gente cristiana. Pareciera como que esto fuera reservado solamente para las personas que no son creyentes, pero que para las personas creyentes no se debe tocar este punto como si fuera un tabú que no se puede tocar, porque desde luego que esto pega un poquito, esto expone un poquito, afea un poquito, digamos así, la fama que X o Y cristiano pueda tener, y más aún si es un líder, y más aún si es un pastor. El hecho de que la congregación diga, caramba, nuestro pastor tenía un espíritu inmundo, o nuestro pastor tenía un demonio en su cuerpo, o tenía un demonio en su mente, y fue libre. ¿Ven? Ahí está el punto. Entonces les leo, mire. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay que trabajar, y en el séptimo, dice 6 días hay en el que se debe trabajar, en estos pues venid, dice, sanados, y no en el día de reposo. Mire la hipocresía o la posición hipócrita de este hombre, y era un hombre que era pastor. Entonces el Señor respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y aquí quiero que ustedes subrayen esto, hermanos y amigos. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Observe usted esta noche que él está diciendo, esta hija de Abraham. Estamos hablando de un hijo. No estamos hablando de una persona de afuera, que no conoce en ese tiempo, pues que no conociera la ley y la Torá. Estamos hablando de un israelita, de una israelita. Israel, ya habíamos estudiado en otro tiempo que Israel es la sombra de la iglesia. Por eso, cuando hablamos de la liberación en el pueblo del Señor, nosotros también somos hijos de Jesús, aunque somos hijos adoptivos por la fe. Y que la liberación, hermanos, es el pan de los hijos. Que la liberación es para nosotros y no solamente para las personas de afuera. Es más, la liberación es más para nosotros que para las personas de afuera. Ahorita lo vamos a ver por qué. En ese sentido, también está la historia de la mujer sirofenicia. ¿Sí? En el caso de la mujer sirofenicia, la mujer se acerca al Señor diciendo que la ayude porque su hija es gravemente atormentada por un demonio. Y el Señor le aclara, le dice a la mujer sirofenicia, le dice a esta mujer griega: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y aquí lo dice todavía más abierto. Está hablando del pan de los hijos, que es la liberación. Eso está en Mateo capítulo 15. Vamos a leerlo, Mateo 15. Cuando me lo voy a leer, dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro. Ok. Se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región. Estoy leyendo, hermanos, Mateo capítulo 15, versículo 21. Mateo 15, 21. ¿Ok? Y dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo:
Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo, sí, Señor, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces el Señor le dijo, oh, grande es tu fe, mujer, hágase contigo como quiere. Pero vamos a entrar a analizar esta peculiaridad. Una mujer que no es israelita, que no pertenece al pueblo de Israel, ¿sí?, se le acerca a Jesús diciendo que su hija es gravemente atormentada por un demonio, que tenga el Señor misericordia de ella. Y el Señor, ahora entiendo, después de analizar mucho este pasaje, porque lo he pensado mucho, de que todas las actuaciones que Jesús hace en este pasaje, las hace de aposta. Mire, de aposta le da la espalda. Usted dirá, Dios mío, Jesús dándole la espalda a alguien. Pero lo hace de aposta. ¿Por qué? Porque todo lo que Jesús hace, lo hace con el fin de enseñar. Y aquí había una enseñanza. Jesús continúa su viaje y ella da voces detrás diciendo, socórreme, socórreme. Los apóstoles o los discípulos se estresan y le dicen al Señor, Señor, pues despídela, dile que ya no nos siga porque está aquí diciendo cosas, está gritando, está clamando. Entonces el Señor se le devuelve a ella, ¿ok? ¿Cierto? Y le dice, oh, no soy enviado sino a los hijos de la casa, a los de la casa de Israel, ¿sí? Ok. Y en el versículo 26 le dice el Señor, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mire usted, cuando habla del pan de los hijos, aquí es una metáfora. Esa expresión pan de los hijos se refiere precisamente a la necesidad que ella tenía. ¿Quién es el que provee las necesidades? Dios. Pero Dios provee las necesidades ¿para quién? Para sus hijos. Amén. Esto no quiere decir que Dios no pueda proveerle a otra persona. De hecho lo hace al final. Le dice, grande es tu fe, hágase conforme lo que tú quieres. Pero por la fe de la persona, no porque sea el orden. Amén. Y aquí hay una enseñanza importante y es, si tú todavía no eres cristiano, debes de volverte cristiano, debes de entregarte a Jesucristo, para que Cristo, tú pases a ser hijo, y como hijo heredero de todas las promesas, de todas las bendiciones. Y aquí entonces empezamos a mirar el tema de la liberación desde otra perspectiva. Es decir, miramos el tema de la liberación desde una perspectiva de bendición, y no más bien como de que mi honra o mi fama va a verse menoscabada porque otra persona X o Y entonces se dé cuenta que yo he sido liberado, o que me van a liberar, o que yo necesito ser liberado. Y aquí está el tema, porque el tema del orgullo religioso, la fama y todo lo que nosotros, digámoslo así, ganamos con el recorrido cristiano. Estoy hablando con predicadores, estoy hablando con maestros, estoy hablando con personas que ya tienen un recorrido cristiano, que son muy usados por Dios, y que de repente alguien diga o Dios muestre que esta persona necesita liberación. Hermano, mire, a mí me tocó ver desde niño, porque desde niño me llevaron a la iglesia, me tocó ver muchos casos, hermanos, de personas que aún siendo cristianas, asistiendo a la iglesia, aún siendo cristianas, de repente arrastraban situaciones, pero el sistema religioso en particular no le permitía la libertad de poder abrirse para una liberación. De hecho,
no se hacían liberaciones para hijos de Dios. Pero el problema es que esa persona, al no tener la herramienta a su disposición, entonces lo que hacía era pedir perdón por sus pecados y continuar. Pero la atadura seguía allí y volvía a la persona a pecar. Y después de pecar, volvía al círculo vicioso de pedir perdón y de tapar, porque no, o sea, se estaban cortando las ramas del árbol, ¿sí? Pero no se estaba cortando la raíz. Se estaba tratando de podar el problema, pero no se estaba arrancando el problema de raíz. Y hay problemas, hermanos, espirituales, y yo lo viví en mi vida. A mí no, hoy tengo un corazón abierto para reconocer, gracias a Dios, que yo siendo líder y aún siendo pastor, arrastraba situaciones, pecados y situaciones, ataduras que yo no podía solucionar, que había intentado por mucho tiempo solucionar y que no era posible, o que por un tiempo yo sentía que había vencido ese problema, esa atadura, pero de repente volvía otra vez a surgir y yo decía, ¿hasta cuándo? Y esto generaba culpa en mi vida, esto generaba situaciones de incluso llegaba hasta el punto de sentirme en mi corazón que yo me iba a perder. Si llegaba el Señor, yo me iba a perder porque estaba cometiendo esta falta, estaba incurriendo otra vez en esta dificultad. Pasó conmigo y sé, hermanos, que pasa con muchas personas a lo largo de su vida cristiana, y ojalá que hoy este video, las personas que lo vayan a ver, ojalá pueda llegar al pueblo cristiano, y los que lo puedan ver se sientan de pronto identificados aquí, no para juicio, sino para una solución que podamos hoy obtener en la presencia del Señor. El Señor le dice a esta mujer, el pan de la liberación no es para los que no son hijos, sino que el pan de la liberación es para los hijos. O sea, el pan de la liberación es para la iglesia. Amén. Ese es el punto al que queremos llegar esta noche. Pero entonces hay algunas situaciones que pasan, algunas preguntas que se hace el pueblo del Señor y que generan controversia, como cosas como por ejemplo, pero bueno, ¿puede tener un cristiano demonios en su vida? ¿Cómo así que el Espíritu de Dios entró a morar en el cristiano y también están los demonios allí? ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo se puede dar esto si Dios no comparte su trono con nadie? Dios no comparte su presencia con nadie. ¿Por qué entonces los demonios están allí? Y alguien podría irse a la negación y decir, no es posible que habiten los demonios junto con el Espíritu Santo. Y es verdad. Pero hay que mirar, hermanos, a entrar a mirar lo que somos nosotros y cómo y dónde los demonios pueden estar y dónde está el Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo lo quiere llenar todo, pero el Espíritu Santo, ¿dónde entra a morar en un cristiano? Cuando un cristiano recibe a Jesucristo, una persona, recibe a Jesucristo y hace la oración de fe y se arrepiente de sus pecados y recibe el sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario y dice, te recibo en mi corazón, te recibo en mi vida, hermano, el espíritu de esa persona permite que el Espíritu de Dios entre y hagan comunión juntas. Acuérdense que la Escritura es muy clara cuando dice que el Espíritu da testimonio, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿dónde habita el Espíritu Santo? ¿Dónde viene a morar? En el espíritu de la persona. Acuérdense que los seres humanos somos tripartitos. Dice la Biblia, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hablando de que somos tripartitos, es decir, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. El Espíritu Santo entonces viene a morar en el espíritu de la persona, aunque el Espíritu Santo quiere llenarlo todo, ¿ok? Pero viene a morar en el espíritu. Luego el alma y el cuerpo de la persona son terrenos para conquistar, ¿ok? Recordemos el pueblo de Israel. ¿Dónde habitaba la presencia de Dios en el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés? En el tabernáculo, y el tabernáculo estaba en la mitad del pueblo. Es decir, la presencia de Dios está en nosotros, en nuestro espíritu. Amén. Pero había que conquistar una tierra, había que conquistar Canaán. Por eso es que el alma y todas las áreas del alma, lo que es la voluntad, los sentimientos, las emociones, ¿ok? Deben de ser conquistados por el cristiano a través de la liberación y a través de procesos de restauración que se hagan en la iglesia, ¿ok? Pero primero es la liberación, y que estas áreas se van ganando poco a poco, pero que lo primero que hay que hacer debe ser liberar a la persona. ¿Por qué debe ser lo primero? Porque hay ataduras que no se van con psicoterapia cristiana, y lo he vivido también, porque en algún tiempo también experimenté la psicoterapia cristiana. Incluso un día hasta fui a una psicóloga cristiana, Dios la bendiga, ella debe saber si me escucha, Dios la bendiga, y intenté también con pasos de psicoterapia cristiana atender los casos en los que yo, o las áreas de mi vida en las que, como lo dije ahora, habían situaciones que no podía yo solucionar. Saludos a Josh y a Michael, se conectan aquí, muy bien, y que no podía solucionar, ¿ok? Ahora, de repente me veo yo envuelto en un proceso en el cual se destapaban mis heridas emocionales, se destapaban mis heridas mentales, se destapaban las situaciones, los nutrientes emocionales que no recibí cuando niño, y todas aquellas cosas, y fue una experiencia muy bonita. Sin embargo, hermanos, abrió las heridas, pero no sanó, o sea, no rompió la atadura. No fue rota la atadura, y hasta que no se rompa la atadura, estaremos nosotros simplemente sabiendo cuáles son nuestras ataduras que combaten en nuestra vida, pero no vamos a arrancarlas de nosotros, porque hay cosas que solamente las hace el poder del Espíritu de Dios en el nombre de Jesucristo a través de la liberación. Y eso lo experimenté yo en mi vida. Yo experimento eso en mi vida. Entonces yo me doy cuenta que verdaderamente todo cristiano, quien quiera que sea, e incluso los pastores, es más, los pastores son los que más necesitamos liberación, porque estamos trabajando todo el tiempo, estamos todo el tiempo dando, a veces hasta más de lo que podemos dar, nos cansamos, nos estresamos, y no podemos descargar con nadie nuestras situaciones. No tenemos personas que nos entiendan a nuestro alrededor. Somos incomprendidos sociales. No existe persona más solitaria que los pastores. No existe persona más criticada que los mismos pastores. Todo el mundo puede fallar, pero los pastores no podemos fallar. Se ha creado una esfera alrededor del ministerio pastoral, como que los pastores somos ángeles, y que los ángeles no pueden entonces mostrar sus heridas o mostrarse transparentemente, o que los ángeles o los pastores que estoy refiriéndome, no podemos entonces decir necesito ayuda, y mucho menos decir necesito una liberación. ¿Ven ustedes cómo va el enemigo trabajando? Y sigue trabajando en los líderes, sigue trabajando en los pastores. Y como les decía ahora, uno veía esos escándalos en la iglesia del Señor, y se volvían escándalos porque de repente que el pastor con la diaconisa, que el líder tal con no sé quién, que se dañó tal hogar, que tal persona, esto, lo otro, y uno decía, pero ¿cómo es posible
que una persona que ya es líder, que ya es pastor, que lidera una iglesia, un líder que es tan usado. Porque hay gente que es muy usada por Dios. Pareciera que entre más Dios me usa, menos transparente tengo que ser, porque no me puedo mostrar vulnerable ante los demás. Y ahí hay una estrategia del enemigo para dañar a los líderes, para acabar con los ministerios. Porque cuando se revientan esas bombas, esas burbujas, esos secretos, cuando estallan esos escándalos, inmediatamente las iglesias se duelen, los creyentes se van, las personas dejan de congregarse, y muchos terminan de nuevo en el mundo sin querer saber nada del cristianismo. Por eso es que, hermanos, tenemos que saber mucho más, hoy mucho más de liberación que de otra cosa dentro del pueblo de Jesucristo. Yo defiendo, hermanos, que la liberación sea la herramienta que Dios nos dé en este tiempo, hermanos, para nosotros poder servir a Dios bien, para poder nosotros, hermanos, servir a Dios de la mejor manera. Qué bonito que pudiéramos hoy mirar este tema con otra perspectiva, con otros ojos, no con los ojos de la religiosidad, del cargo ministerial que tengo. Qué bueno que hoy nos pudiéramos. Hace poco estuve en un retiro de pastores y le doy muchas gracias a los que hicieron posible este retiro, porque en ese retiro nos quitamos el saco, nos quitamos la investidura y descansamos en ese retiro, pero también nos sentamos a la mesa a ser enseñados, porque los pastores siempre estamos enseñando, pero que a veces el hecho de enseñar tanto como que nos quita, nos roba la posibilidad de sentarnos a la mesa a que otros nos enseñen. Y sucedieron cosas bonitas en ese retiro, en el que pudimos decir: vamos a mirarnos como seres humanos, vamos a mirarnos como creyentes rasos, vamos a quitarnos la investidura y vamos a ser transparentes ante Dios. Vamos a aceptar que tenemos problemas, vamos a aceptar que nos enojamos, vamos a aceptar que abrimos puertas para que los demonios nos ataquen, vamos a aceptar que somos vulnerables también. Y yo creo que allí hay más autoridad, más poder, que en conservar en oculto aquellas cosas que no deben de saberse, porque si se saben, pues entonces mi sistema religioso me va a disciplinar, mi sistema religioso me va a apartar, mi congregación se va a avergonzar de mí y no van a marchar más, porque ya tienen un preconcepto de mí, como que soy el perfecto, porque soy el pastor. Claro, pues el que enseña no se puede equivocar. Entonces ahí está la atadura del enemigo. Y bienvenido Díaz por allí que se conectó. Ahí está la atadura del enemigo para tenernos subyugados a nosotros y seguir trabajando en oculto en nuestro corazón. Pero qué bueno que yo pudiera invitarte hoy a que pudiéramos ser transparentes y aceptar. Díaz, bueno, no sé quién es Díaz, pero bienvenido, debe ser un estudiante mío de antes cuando era profesor. El aceptar que tenemos problemas, aunque somos profesores, pastores, líderes. Jiménez también está por allí. Bueno, hace el mismo. Díaz Jiménez, bueno, no sé el nombre, pero qué bueno que te conectas. Estamos hablando
de lo importante que es la liberación, y que la liberación es el pan de la iglesia. Nadie debe recibir más liberación sino la iglesia. Y ojo, porque no estoy hablando, más adelante voy a explicar bien este tema, no estoy hablando de la expulsión de demonios, no estoy hablando solo de eso, estoy hablando de la liberación, que es un proceso más profundo que simplemente decirle a un demonio sal fuera. No, se refiere precisamente a atacar la raíz en una ministración liderada por el Espíritu Santo y por líderes que Dios los use en esta parte, y que puedan, usando los dones de discernimiento, los dones que Dios ha dado a la iglesia, encontrar dónde los demonios están trabajando en mi vida, y ahora sí desarraigar toda esa maraña, esa telaraña, ¿sí? Esa telaraña, decía Maldonado en uno de sus libros, decía, quitamos las telarañas, pero no matamos la araña. Interesante eso, porque nos enseñaron a quitar las telarañas. Entonces quitamos las telarañas yendo al servicio, Señor, perdóname por esto y tal, y alabamos al Señor y nos venimos contentos del servicio del culto, pero luego nos sentamos a la mesa a disfrutar de la comida, y de repente se demora en llegar el plato, ya estamos airados con nuestra esposa, con nuestros hijos, ya estamos y parece ser que allá en el servicio lo que pasó fue que me quitaron las telarañas, pero no mataron la araña, que es la que me hace airar, la que produce ira en mí, y que a través de una influencia del enemigo que se aprovecha de un faltante emocional de mi niñez, o un faltante qué sé yo, espiritual, aprovecha esa puerta para entrar y atacarme y subyugarme, y termino yo lleno de rabia, lleno de ira después del servicio. ¿A cuánto nos quedaba la gran sensación cuando íbamos a los encuentros o cuando íbamos a los campamentos? Señor, yo me quiero quedar en el campamento, no quiero volver a la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué nos quedaba la sensación de que queríamos quedarnos en el campamento, pero no queríamos volver a la ciudad? Porque en el campamento nos quitaban las telarañas, estábamos limpios por fuera, pero todavía traíamos la raíz del problema por dentro, no había sido descubierto. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No se refiere solamente a conocer a Jesucristo, se refiere a que Jesucristo te revele dónde fue que se abrió la puerta para que un demonio entrara y comenzara a afligirte, comenzara a atormentarte. ¿Ok? La próxima vez que hablemos, vamos a solucionar el problema, porque yo hoy abrí una posibilidad allí que se puede realmente, ¿sí? Los cristianos pueden tener demonios dentro. Sí, desde luego, en su cuerpo o en su mente. ¿Ok? Y si los demonios pueden entrar, entonces ¿cuáles son las puertas que se les abren por las que los demonios pueden entrar y afligirte? Y otra pregunta que puede salir: ¿puede un cristiano ser poseído por un demonio? Y vamos a tratar de solucionar lo que es posesión, lo que es aflicción, lo que es influencia y lo que es opresión. Y cómo y hasta dónde un cristiano puede tener influencias de demonios. Esto es importante y lo vamos a tratar el próximo miércoles. No se lo pierda. El próximo miércoles estaremos estudiando esto, porque es importante que nosotros no le atribuyamos todo al destino.
que le atribuyamos todo a los virus, que le atribuyamos todo a una posición, a un dictamen médico. Vamos a ver cómo las enfermedades, no todas, pero sí cómo la gran mayoría de las enfermedades tienen origen demoníaco. Lo que pasa es que hablar de demonios inmediatamente implica que la gente se imagine a alguien caminando por las paredes, como en las películas de terror, a alguien totalmente poseído y totalmente ido de sus cabales, y que no tiene control de sus emociones ni de su vida. Eso se llama posesión. Pero ¿puede un cristiano ser poseído por demonios? ¿O puede más bien ser influenciado por ellos? Próximo miércoles vamos a estar tratando este tema. Pero hoy quiero que se lleven esto. La liberación es un tema que debemos poner en nuestra mesa. No debemos seguirlo evitando. ¿Sí? Es un tema del cual debemos hablar un poco más. Yo invito al pueblo cristiano a que hablemos un poco más de la liberación y que le pidamos al Espíritu Santo como le pedí yo. Yo llegué a un momento en el que me cansé de la psicoterapia cristiana. No digo que no sea buena, desde luego debe haber psicoterapia cristiana, es muy importante, es muy linda y muy especial, pero debe ser secundaria al tema de la liberación. Y yo llegué a la conclusión y dije, para yo poder hablar de la liberación, pues voy a experimentar una liberación en mi vida para yo poder entonces ahora sí decir si realmente es necesaria, si realmente es importante que todo cristiano se practique una liberación o le practiquen una liberación. Entonces tomé la decisión de ir a donde una persona llena del Espíritu Santo, una persona muy usada en el tema de la liberación, y hice el proceso con ella. Oraron por mí, llené una encuesta, estuve en ayuno 4 días y entré en el proceso de liberación. Y de repente, yo siendo líder, yo siendo pastor, vi cómo mis labios comenzaron a hablar cosas que yo no hablo. Vi cómo yo me reía de las cosas santas que esas personas oraban. Y vi cómo se manifestaron varios demonios a través de mí. Y porque fui consciente durante la liberación, le pedí a Dios que fuera consciente todo el tiempo. Y vi cómo mi interior se conmovió por dentro cuando comenzaron estas entidades a manifestarse. Después de experimentar el tema de la liberación en mi vida, entonces comencé a experimentar lo que la Biblia dice, hermanos, cuando habla precisamente de ser verdaderamente libres. Dios no quiere que seamos libres. Dios quiere que seamos verdaderamente libres. Y hay opresiones que no se van a ir del cristiano si no es a través de la liberación. Usted puede meterle psicoterapia toda la que quiera. Incluso ayunos, oraciones, vigilias y las ataduras allí. Campamentos, retiros, todo lo que quiera. Quitamos las telarañas. Y volvemos después a seguir batallando con nuestros propios, ahora sí entiendo por qué, nuestros propios demonios. Cuando después de yo recibir la ministración de liberación, yo vi lo que pasó en mi vida, lo puedo decir por testimonio propio. A mí no me quita eso nadie. La gente puede decir lo que quiera decir, puede opinar lo que quiera opinar, pero a mí nadie me va a robar lo que yo viví en esa tarde, en la que yo vi la gloria de Dios,
cómo Dios me devolvió a mí muchas cosas que los demonios me habían quitado. Cómo yo vi cómo Dios restauró mis pies, cómo restauró mi vida de enfermedades, dolores de cabeza continuos, iras y otra serie de situaciones que yo no había podido vencer y que habían sido difíciles para mí de dejar. Hoy hay líderes, hermano, y pastores cristianos, bellas personas. No estoy hablando de los hijos del diablo, de los infiltrados, no, estoy hablando de los hijos de Dios. Hay cristianos, hay pastores, hermano, bellas personas que le sirven a Dios con ahínco, que le sirven a Dios con pasión, pero que tienen ataduras y vienen arrastrando ataduras, hermano, que si no logran reventarlas ahora, después van a volverse una bomba de tiempo y va otra vez a explotar eso y va a dañar a muchos ministerios. Como lo vi a lo largo de mi vida cristiana cuando era joven. Esos grandes escándalos que hacían mucho daño en las iglesias. Nadie más que un líder. Y si es osado, todavía más. Nadie más que un pastor debe practicarse la liberación y debe pasar por el proceso de liberación para poderle servir al Señor mejor. Para poder decir ahora sí, mire, no enseño solamente porque Dios me dé el don de enseñanza. Estoy enseñando porque he experimentado un nuevo nacer en mí. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? Te es necesario. Nicodemo era un principal de los sacerdotes. Era un pastor de pastores. Y Dios le dijo a ese pastor de pastores, te es necesario nacer de nuevo. Es decir, necesitas nacer en el Espíritu. Aleluya. Y nacer en el Espíritu no es solamente ser bautizado en lenguas. Nacer en el Espíritu es permitirle al Espíritu Santo que vive en tu espíritu, que comience a ganar áreas en tu alma que todavía no han sido conquistadas y que con la ayuda de una liberación, aleluya, Dios puede romper las ataduras que ese líder tiene, que ese pastor tiene, y que una vez rompiéndolas, ese líder, ese pastor, va a servirle al Señor todavía mejor en el ministerio. Va a ser productivo, es más, va a enseñarles a otros desde su ejemplo. Va a decir, yo también fui atado, pero Cristo me liberó. Yo también batallé de eso. Va a poder aconsejar de repente al joven que viene con problemas sexuales. Mira, yo también tuve ese problema. Pero qué problema que un líder acepte situaciones de esas. No se puede hablar de esos temas. Pero pasan, hermano. Pastores atados por la pornografía, pastores atados por la masturbación, pastores con una doble vida, pastores esclavos del adulterio, o adictos a algún tipo de apuesta, adictos a cosas, y que las tienen allí ocultas y nadie puede saber eso, porque ellos tampoco han encontrado una puerta de salida a esa situación. El sistema religioso al que pertenece tampoco les ha dado herramientas. Pero cuando viene el escándalo, entonces ahora sí se disciplina a la persona, se sienta a la persona tiene que ir a las bancas por el escándalo, pero no se le dan tampoco las herramientas para liberarse, para restaurarse, para levantarse. De esto no se puede hablar. Se habla de muchas cosas en el mundo cristiano, pero no se habla, hermano, de esto. Yo lo viví. Yo conocí casos. Yo vi los escándalos. Y también siendo líder de joven, también batallé con situaciones que no se podían comentar, no se podían saber.
Y con esto no estoy diciendo que todos hagan lo que yo hago, que me exponga por las redes sociales. No, estoy hablando de que tú puedas ir a hacer una administración de liberación. Yo lo hago porque quiero ser el referente de muchos que de pronto han sido callados, cuyas voces están opacadas, porque han sido silenciados por el enemigo, porque de esto no se puede hablar. Entonces la gente mantiene esos secretos que tanto daño hacen a las iglesias. Esos secretos que tanto daño. Con esto estoy diciendo que vayamos a exponer los pecados de la gente. Tampoco está bien. No estoy diciendo que la gente se exponga de esa manera. No. Lo que estoy diciendo, hermano, así como Jesús llamó a Nicodemo en secreto, porque Nicodemo era alguien que creía en Jesús y que estaba tratando de aceptar a Cristo a pesar de su situación religiosa, y en secreto Jesús le dijo en el secreto: tienes que nacer de nuevo. Y hay situaciones, hermano, que no nos han permitido nacer de nuevo. Por eso dependemos tanto de las actividades que se hagan en las iglesias. Dependemos tanto de las actividades que se hagan. Todo campamento queremos ir, a todo retiro queremos ir, a toda confraternidad queremos ir, y está bien hacerlo. Pero no podemos depender de una confraternidad, no podemos depender de un campamento, no podemos depender de un retiro. Yo tengo que vivir una liberación en mí para que yo, hermano, pueda experimentar la verdadera libertad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Próximo miércoles estaremos hablando, mire, para que se prepare, para que usted se conecte. Estaremos hablando próximo miércoles de dónde pueden vivir los demonios en una persona. ¿Puede tener el cristiano demonios? ¿De qué manera? ¿Dónde pueden vivir los demonios y de qué manera? ¿Y cuáles son las puertas que se abren? Las puertas que se pueden abrir para que los demonios entren a la vida de los cristianos. O sea, ¿por dónde entran los demonios a la vida de los seres, de los cristianos o de los seres humanos? Porque somos seres humanos. No se lo pierda, próximo miércoles 8 de la noche estaremos transmitiendo para todos ustedes. Gracias por haberse conectado y gracias a todos los que puedan ver este video. Que Dios les bendiga de una manera especial en el nombre de Jesús.